Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Les saluda el licenciado Yoshua Barbosa. Esta vez para poder continuar con el video sobre el fenómeno de flujo continuo y las carencias que habíamos venido conversando sobre los días anteriores. En este video vamos a hacer una segunda parte, una continuación, y quizás nos proyectemos hacia un tercer video. La intención es poder estudiar bien. Esta vez me encuentro con una ayuda mejor. La idea es poder, como les digo, entender cuáles son las bases principales respecto a los nodos sinérgicos, al fenómeno del flujo entre los nodos y a las carencias que van a provocar el desequilibrio. Pero también vamos a empezar con cómo vamos a integrar el complemento para poder formar un equilibrio. Cuando me refiero a complemento me refiero a la congruencia que se tiene entre los nodos internos y los nodos externos. Bien, entonces revisamos por separado los elementos del interior y del exterior del yo. Nos vimos cómo es que se van a integrar los elementos internos propiamente dichos y los elementos externos propiamente dichos, de manera que podamos entender cómo es que se va a dar la búsqueda del yo cuando me refiero a los nodos internos, o la búsqueda, o la relación con el mundo respecto a los nodos externos, ¿no? Veamos entonces, espero que se pueda, ver. ¿Ven? Vemos que el yo es tanto interno como externo, ¿no? Entonces en el yo interno nosotros vamos a permitir la búsqueda interna, ¿no? El yo interno en su interiorización va a permitir la búsqueda interna, ¿no? La búsqueda interna. Bien, pero por otra parte el yo externo en su exteriorización, que es el fenómeno que permite que el yo externo y los elementos que están dentro del yo externo permitan esa relación con el mundo, ¿no? Entonces, en el yo interior se produce la interiorización, que es la búsqueda interna, y el yo exterior permite la relación con el mundo, ¿no? Que es la forma exteriorizada de poder nosotros evidenciar nuestra y poder darle importancia a nuestra trascendencia. Entonces, el nodo externo es la relación con el mundo. Bien, espero que se pueda ver y se vea claro, que se vea claro el video. Bien, cuando mencionas de que entonces nosotros tenemos que buscar un flujo, significa que tanto en lo interior, ¿no?, como en lo exterior existe un flujo replicativo, es decir, un flujo continuo. Entonces aquí se da el fenómeno del flujo continuo. Bien, entonces de lo interior a lo exterior y de lo exterior al interior siempre hay una reciprocidad, hay un flujo que me va a permitir formar los conceptos que devienen de la complementariedad de estos, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que lo interior es tan importante hacia lo exterior para formar este exterior, como lo exterior también es importante para formar lo interior, ¿no? Entonces a esto se le conoce como complementariedad. Entonces, cuando los nodos internos y nodos externos son complementarios, van a formar nuevos conceptos. Estos conceptos son productos de la complementariedad, ¿no? Ya son el equilibrio, el desequilibrio, ¿no?, las carencias, que van a provocar desequilibrios, ¿no? Bien, entonces tenemos en cuenta lo siguiente: a partir de la complementariedad, tras el fenómeno de flujo continuo, ¿ven?, se puede obtener entonces otros conceptos que integran cada uno de estos fenómenos. ¿Bien? Bien, entonces mencionaba de que a través del complemento, la complementariedad de los nodos internos y externos, se permite el flujo continuo. El fenómeno del flujo continuo entonces nuevamente nos va a permitir, valga la redundancia, la complementariedad de ambos. Cuando ambos son complementarios, a través del fenómeno del flujo continuo, vamos a poder obtener nuevos conceptos.
Entonces, esos conceptos serán los conceptos de equilibrio, desequilibrio, carencias. Ahora, nos preguntaremos, si los elementos de los nodos internos y los elementos de los nodos externos son complementarios, ¿forman siempre los mismos conceptos? Pues la verdad es no. No forman los mismos conceptos. ¿Por qué? Porque solamente lo que une a los nodos internos y los nodos externos es la forma complementaria para evidenciar un nuevo concepto. Ahora, los conceptos que nacen de ese complemento van a tener diferentes definiciones, como equilibrio, desequilibrio, carencias, por las diferentes situaciones que se van a vivir. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos que los elementos internos y los elementos externos, al complementarse, forman diferentes conceptos con diferentes definiciones, pero necesitan evidenciar un objetivo común. El objetivo común que se va a evidenciar de los conceptos que nacen del complemento con el flujo continuo de los nodos internos y externos es la trascendencia del ser. La trascendencia. La trascendencia del ser, entonces, me va a permitir ver, vivir la importancia que este ser tiene en su interiorización y en su exteriorización. Ahora, nuevamente, recordemos en el video anterior, vimos, muy bien, por la forma interiorizada, ¿no? Por el yo interno, me busco. Puedo yo permitir mi cambio, mi estructura, mi nueva forma de ser, ¿no? Y eso es basado o siempre dependiente de lo externo, es decir, de la exteriorización. Si por una parte la interiorización permite la búsqueda interna, por otra parte la exteriorización me va a permitir relacionarme con el mundo, aprender de él, permitir la trascendencia del mundo. Entonces, por eso expliqué ayer de que el ser, solamente el ser como unidad, permite tres importancias o tres trascendencias. La autotrascendencia, la trascendencia que yo le voy a dar al otro por la dependencia que él tiene conmigo, y la trascendencia que yo voy a tener por la importancia que el otro me da, ¿no? Son tres importancias o tres trascendencias que el ser mismo va a tener. ¿Bien? Entonces, recordando lo manifestado respecto a la propiedad bifurcada, subjetiva y fractal del ser, en donde indico que el fractal, ¿no? Que el fractal contiene la unidad total del ser, entonces los nuevos conceptos que nacen de la complementariedad, es decir, equilibrio, desequilibrio o carencias, de los nodos internos y externos, deben contener a ambos nodos y estos contenerse en cada uno de ellos, demostrando lo siguiente. Vamos a ver qué significa eso. Bien, si por una parte, veamos, por una parte menciono de que existe el equilibrio como concepto determinado por la complementariedad. Bien, espero que se pueda ver en el video. Si el equilibrio nace por la complementariedad de lo interno y de lo externo, significa que lo interno y lo externo van a estar contenidos en el equilibrio. Es decir, el concepto que es el equilibrio, producto del complemento entre estos, debe estar este concepto tanto en lo interno como en lo externo, y ambos contenerse en el equilibrio, ¿no? Es decir, fomentar, luego vamos a ver cuando se define el equilibrio y desequilibrio, fomentar una relación causal, pero que el efecto no revierta la causa, ¿no? El equilibrio debe estar contenido en ambos conceptos, ¿no? Y de manera gramatical, pues no va a dar como una sinonimia, ¿no? No va a permitir que este concepto esté tanto en estas, porque estamos viendo de la propiedad fractal y atractora del ser. Entonces, es como si nosotros viéramos el siguiente ejemplo, ¿no? Ya vimos con el equilibrio. Muy bien, vimos, tenemos un nodo interno, bien, y tenemos el nodo externo. Muy bien, hasta aquí conocemos de que la complementariedad de ambos me va a dar un nuevo concepto. Ya vi que puede ser el equilibrio, o puede ser desequilibrio, o puede ser carencias. Muy bien. Ahora, pero este concepto a su vez debe de estar dentro de cada uno de los nodos. Pero diremos, muy bien,
Entonces, esto significa la propiedad atractora y fractal del ser, ¿no? Si yo tengo los fractales como nodos internos y nodos externos, mi forma atractora sería el concepto. ¿Dónde evidencio esa fractalidad? Cuando el concepto se contiene en su totalidad en cada uno de sus nodos. Entonces estoy evidenciando tanto la forma atractora como la forma fractal, porque el concepto nuevo que se forma por la complementariedad de ambos nodos se va a contener en cada uno de estos nodos. Entonces sí, estaríamos comprobando y corroborando la propiedad fractal y atractora del ser. Entonces no podemos engañarnos nosotros mismos y decir, no, solamente la propiedad fractal y atractora se consideran en materias o en moléculas químicas. Pues no es así. Ya vimos que en el ser, mediante la subjetividad, sí se puede evidenciar que los nodos internos y nodos externos forman una sola unidad que lo voy a denominar concepto de complementariedad. Este concepto de complementariedad está contenido a su vez en cada uno de los nodos. Queda entonces comprobado la existencia de la propiedad fractal y atractora del ser. ¿Bien? Bien. El nuevo concepto de complementariedad tendría entonces las siguientes consideraciones. Bien, acordémonos de qué es complementariedad. Eso significa que en el orden y el desorden estos seguirán siendo complementarios. Es decir, tanto en la forma interiorizada y exteriorizada. Es decir, siempre va a haber una congruencia, va a permitir siempre el fenómeno del flujo continuo. Por otra parte, las definiciones de estos conceptos que nacen de esa complementariedad de ambos nodos son totalmente diferentes, pero necesarios en su aparición y trascendencia. Bien, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, vimos por una parte de que sí existe el equilibrio, existe el desequilibrio y existe la carencia, ¿no? Muy bien, ¿qué significa eso? Cada uno de los conceptos tiene su propia definición de concepto de complementariedad. ¿Por qué? Porque nacen en diferentes situaciones. El equilibrio no puede nacer en la misma situación que el desequilibrio. Cada uno tiene su momento. Pero eso significa que cada uno tiene su propia definición de ser. El equilibrio es una parte del ser. El desequilibrio también es otra parte del ser. Y la carencia que provoca el desequilibrio también es otra parte del ser. Pero a pesar de que cada uno tiene definiciones diferentes, todas y cada una de ellas son necesarias para la existencia de ellas mismas. ¿Qué significa? Que para que exista equilibrio debe existir desequilibrio o carencia. Por otra parte, para que exista desequilibrio debe existir el equilibrio y la carencia, ¿no? Porque la carencia provoca el desequilibrio. Entonces significa que cada una de ellas es complementaria a la otra, es necesaria a la otra. Disculpe, complementaria no, sino es necesaria para su forma de existir. Deben de existir ambas, ¿no? El equilibrio, vamos a ver ahora del equilibrio. Espero que se haya visto en el video lo que acabo de escribir. No sé si la resolución del video estará bien para esto, pero vamos entonces a hablar sobre el equilibrio. ¿Bien? Sobre el equilibrio. Bien. Menciono, el equilibrio está tanto en el orden y el desorden, en lo interno y en lo externo, ¿no? Acordémonos de que mencionamos de que tanto los nodos internos, el nodo interno y el nodo externo, no pueden ser, mejor dicho, no pueden tener razón de ser o no pueden manifestar su ser del ser si no están complementados. Y la complementariedad de ambos, uno de los conceptos que estamos mencionando es el concepto de equilibrio. El concepto de equilibrio. Bien, estamos viendo entonces de que, ¿qué significa el concepto de equilibrio? El equilibrio se define como la congruencia de la complementariedad de los nodos internos y externos. Congruencia, es decir, hay armonía, hay confusión, hay sinergia de tanto los nodos internos y externos. El equilibrio es un concepto hecho palabra, y esa palabra se va a volver verbo cuando se elabora la acción de enfermería. El concepto que es el equilibrio, ¿no? O el equilibrio como concepto, nace de la congruencia, es decir, de la armonía
entre el nodo interno y el nodo externo. Cuando hay sinergia, se va a formar un nuevo concepto. ¿De qué depende el concepto? De mi conocimiento, de la vivencia que yo tenga, de la situación que estoy viviendo con la otra persona, y entonces yo voy a poder tener el razonamiento crítico, razonamiento, ¿no? Lógico, para poder formar una palabra que evidencie la vivencia que tenga con esta persona, ¿no? Tanto en su nodo interno y su nodo externo. Muy bien. El equilibrio, entonces, pues por equilibrio, mejor dicho, que tanto lo interno como lo externo del yo inicia el proceso del crecimiento. Mejor dicho, ¿cuál es el fin del equilibrio? ¿Cuál es el fin del equilibrio como concepto de complementariedad de ambos nodos? El crecimiento del yo. Acordémonos de que el equilibrio únicamente no se da solamente en la exteriorización, sino también se da en la interiorización, ¿no? Si cuando yo me exteriorizo, cuando yo me relaciono con el mundo, me mantengo en equilibrio, ¿qué quiere decir? De que la vulnerabilidad al exteriorizarme no influye en mí y retorno a mi interiorización, es en ese momento entonces donde yo crezco, donde mi subjetividad y mi yo empieza el proceso de crecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque se mantiene en el mismo. Eso significa entonces de que a través del crecimiento se da también el fenómeno de irreversibilidad. Se cumple entonces el fenómeno del ser irreversible, de la retroalimentación positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque se asume que cuando yo me exteriorizo, desde mi interior me exteriorizo, me relaciono con el mundo y la vulnerabilidad y susceptibilidad no influye sobre mí y me mantengo en equilibrio, o por lo contrario, si la vulnerabilidad y susceptibilidad influyen en mí, pero tengo las estrategias y la estructura necesaria en mi exteriorización para mantenerme en el equilibrio, o porque no influye sobre mí, entonces retorno nuevamente a mi interiorización y provoco la nueva estructura de mi yo. Hasta ahí no es transformación, simplemente es crecimiento, ¿no? Fortalezco la estructura de mi propio yo y eso me va a permitir cambiar la estructura interior de mi propio yo, en mi subjetividad, y eso me va a permitir ser un ser irreversible. Ya no se puede volver a la etapa anterior de crecimiento. Ya no, porque de eso se trata, de poder ser siempre prospectivo en la estructura interna de mi yo. Entonces, significa que el equilibrio, bajo estos conceptos de crecimiento, bajo el concepto de la complementariedad congruente de ambos nodos internos y externos, me va a permitir ser un ser irreversible. Luego vamos a ver cuáles son esos conceptos de equilibrio. En el tercer video de esta crónica vamos a ver cómo se dan los conceptos de equilibrio, cuáles serían los conceptos de equilibrio que nacen de los nodos internos y externos, ¿no? Cuáles serían los posibles basados en situaciones cotidianas, ya sea hablemos de salud cuando hablamos de algo clínico, o enfermedad cuando hablamos de algo clínico, o situaciones de nuestra propia vida, ¿no? De nuestra salud familiar, de nuestra salud conyugal, de nuestra salud paternal, etc., ¿no? Para que ambos grupos de nodos, ¿no? Grupos de nodos al complementarse tengan congruencia y denoten equilibrio, es decir, ¿no? Para que puedan fomentar el concepto, tienen que tener unos ciertos criterios, ¿no? Un criterio más que todo para poder ver que se está cumpliendo o que no se está rompiendo el principio de bifurcación, el principio caótico, el principio de reversibilidad. El primero es de que el equilibrio y sus nodos deben ser singulares a la exteriorización del ser, ¿no? No siempre se van a dar en la exteriorización. Esto no significa que el equilibrio se da únicamente en la exteriorización, pero es por la exteriorización en donde se evidencia este equilibrio, ¿no? Mejor dicho, nosotros no podemos ver el equilibrio interno. No podemos ver el equilibrio interno, vemos el equilibrio externo, porque el equilibrio externo es la manifestación del equilibrio interno. Entonces, no podemos mencionar de que, según la visión holística, yo permito ver la totalidad del ser integral, ¿no? Desde un cuidado integral. No es así. No puedo yo ver la totalidad del ser, pero sí puedo ver una parte manifestada de ese todo. Y esa parte manifestada de ese todo se ve únicamente en la exteriorización.
Es por la exteriorización en donde yo evidencio esa forma de ser, de equilibrio de la persona, ¿no? Donde veo la congruencia, digamos. ¿Por qué no puedo en la interiorización? Porque en la interiorización el ser se enfrasca, el ser permite su propio crecimiento, es la trascendencia de ese mismo ser y yo no puedo influir, yo solamente puedo influir en la forma externa de él, no puedo llegar a interiorizarme con el ser, no, es solamente la exteriorización. Y como manifesté el día de ayer, ¿no? La exteriorización es lo que me va a permitir ver cada una de las partes del ser y una por una de las partes de ese ser, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo peculiar de esto, lo singular de esta teoría? En que cuando yo me exteriorizo o me fractalizo y cada parte de mí yo es una manifestación de mi propio yo interior y de mi propia unidad total, pero es la totalidad del ser manifestada, pero en solamente una parte. ¿Por qué? Como le dije, si yo soy feliz por una parte manifestada, pero por otra parte soy triste, por una parte río, por otra parte lloro, por una parte sufro, por una parte estoy tranquilo, etc. Son formas manifestadas, en este caso estoy hablando solamente de forma emocional, hay muchísimas situaciones de las que usted me pueda poder evidenciar, pero ¿qué quiero decir? ¿A qué quiero llegar? Que cuando me exteriorizo, estoy recordando lo de ayer, y cuando me fractalizo, no puedo mostrarme en mi totalidad, porque yo no puedo ser feliz, triste, reír y llorar a la vez, pero sí me puedo mostrar en cada una de mis partes. Pero, ¿quién es feliz? La persona, es decir, el ser. Entonces estoy demostrando la totalidad de ese ser y por lo tanto la importancia que cada parte del ser tiene para el mismo ser en su totalidad, ¿no? Entonces es a veces confuso poder entender. Muy bien, lo principal es esto. Yo me divido porque vivo diferentes situaciones, pero no puedo vivir todas las situaciones juntas. Mi vida es una serie de situaciones infinitas, totalmente fractalizadas, pero en cada parte de mi vida o de mi situación soy yo mismo en mi totalidad, pero manifestada de una sola parte, de una sola forma. Entonces el ser no es el conjunto de manifestaciones del ser, sino es la totalidad de las manifestaciones de ese ser, pero manifestada de una sola forma en cada situación que se vive. Entonces dejémonos de pensar de que yo veo la totalidad del ser, en la vida voy a poder ver la totalidad del ser. ¿Por qué? Porque yo soy también, mejor dicho, mi forma de actuar de enfermería va a depender no de la totalidad, sino va a depender de la forma en cómo el ser se manifiesta conmigo. ¿Por qué? Porque si el ser está feliz, pues yo voy a fomentar de que esa felicidad se mantenga. Si el ser está triste, yo voy a fomentar de que esa tristeza se vaya. Entonces, o puedo hacer las dos cosas a la vez. Puedo volverlo feliz y triste a la vez, quizás, pero no creo que la persona se ríe y llore a la vez, ¿no? Si lo primero que va a hacer es llorar y después meterle un puñete y quizás reírte en tu cara, ¿no? No creo que suceda otras cosas. Bien, entonces, esa es una de las principales. Lo que se hace singular es la exteriorización del ser. Lo mismo va a suceder con el desequilibrio. Permitir la trascendencia necesaria del yo y del otro. Muy bien, decimos, si por una parte me interiorizo, en mi forma interior, en mi nodo interior me interiorizo, pero soy complementario a mi exteriorización también, significa que por una parte soy trascendente conmigo mismo y trascendente con el otro. Y el otro permite también mi trascendencia. Entonces, sí se cumple. Si se cumple que el concepto permite la trascendencia del ser y permite la trascendencia del otro, entonces sí se puede denominar concepto de equilibrio complementario. Bien. Entonces, el producto del complemento congruente tiene que ser una relación de causa-efecto caótico. ¿Qué quiere decir? Bien, vamos a ver este punto. Este punto es muy importante, ¿por qué? Porque muchísimos pensamos, ojalá que se pueda ver, muchísimos pensamos que la relación de causa y efecto es una relación permanente, es una relación reversible. ¿Qué quiere decir? Una relación en donde el efecto puede volver a ser ocasionado por la misma causa, y eso no es en realidad. El efecto caótico, o la relación de causa-efecto caótico, me va a decir ¿qué? Me va a decir de que en algún momento, si la causa ocasiona el efecto volverá a ocasionar otros efectos. Entonces, en algún momento o una situación, el efecto volverá o se convertirá en una causa,
pero no significa que sea la misma causa anterior, sino que causa otros efectos. Significa de que la relación de causa-efecto no es posicional, sino es siempre lineal y prospectiva, ¿no? Mejor dicho, lo que yo ocasione tras mis acciones o mi concepto de equilibrio o la trascendencia que ocurra en mí o la trascendencia que haga en el otro va a ocasionar efectos cada vez diferentes, sin retornar a la causa. Entonces, hasta ahí estamos cumpliendo con la causa y efecto caótico, ¿no? Causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto infinitamente, ¿no? Toda acción que yo genere y que permita la trascendencia, mi trascendencia y la trascendencia del otro, son reacciones caóticas, infinitas. Reacciones que no pueden tener reversibilidad, ¿no? Quizás mi equilibrio, por ejemplo, mis relaciones conyugales efectivas, pueden ocasionar efectos cada vez más caóticos, como por ejemplo una relación marital efectiva, un buen diálogo familiar, que haya calor familiar entre padres e hijos, que haya diálogo y que cada vez, ¿no? Y que los hijos tengan una muy buena formación y educación en valores, ¿no? Etcétera. Son efectos ocasionados por una causa principal, ¿no? Pero los efectos ya no pueden ser reversibles porque son cada vez más ascendentes y prospectivos. ¿Bien? Entonces vamos a analizar lo que nos va a decir el desequilibrio. Bien, estuvimos hablando entonces del equilibrio. Ahora vamos a tocar el desequilibrio. Únicamente vamos a cambiar esta parte. ¿Por qué? Porque si el equilibrio y el desequilibrio, a pesar de que son definiciones diferentes, son necesarias, significa que cada una de las formas de cómo se da ese concepto de equilibrio y desequilibrio van a ser las mismas. ¿Por qué? Vamos a ver qué quiero decir con este trabalenguas. Las mismas consideraciones que yo tuve para el equilibrio, tengo que tenerlas con el desequilibrio. ¿Pero por qué? Porque nacen de los mismos nodos, ¿no? Ambos nodos son complementarios, pero me van a denotar otra definición, que ya no va a ser si por una parte el equilibrio me permitió el crecimiento, el desequilibrio me permitirá otra cosa, me va a permitir la transformación. Ese es el concepto del desequilibrio, ¿no? Transformación. Si por una parte tengo que el equilibrio me forma el crecimiento, el desequilibrio me transforma. Entonces diremos, ¿el desequilibrio de la persona es algo malo? No, porque el ser necesita tener un punto de desequilibrio para transformar, no solamente para crecer linealmente, sino para bifurcar su dirección de crecimiento, para transformarse. Pero ese crecimiento, esa transformación también debe ser irreversible. Y si consideramos que es irreversible, ¿por qué? Porque cada fase de transformación, cada forma de bifurcación de ese ser me va a permitir ver diferentes formas del ser, ¿no? Ya cuando una persona está triste, por ejemplo, supongamos que la tristeza es un desequilibrio, pues va a tener unas formas o estrategias propias de cómo actuar ante la tristeza. Y pues cuando vuelva a tener la misma estación de tristeza, ya va a saber cómo actuar, ¿no? Y tendría que, así como sucede en el sistema nervioso, ¿no? Con el potencial de acción, tendría que tener una situación quizás diferente para actuar diferente. Y así tenga la misma situación, ya esa experiencia previa lo va a hacer actuar diferente. Entonces, el ser humano actúa diferente, se muestra al mundo de manera diferente. Por lo tanto, también se cumple entonces que el desequilibrio, mediante la transformación, se da como fenómeno irreversible, ¿no? De retroalimentación positiva. ¿Qué es entonces el desequilibrio, ¿no? El desequilibrio se forma por la incongruencia o el conflicto de la complementariedad de los nodos. Es por desequilibrio entonces que se llega a la transformación para la trascendencia del ser. Bien, si por una parte el equilibrio me da la congruencia, el desequilibrio me provoca la incongruencia de estos nodos. Significa que ya no van a ser, a pesar de que son complementarios, ya no van a ser sinérgicos, sino que cada uno va a actuar para provocar una separación de la estructura de ser, pero no una separación
de rompimiento paralelo, ¿no? Sino una separación para la transformación, ¿no? Para sujetarse a cambios. ¿Qué pasa? En el desequilibrio se da tanto como lo interno como lo externo, pero ¿qué pasa con el desequilibrio? Cuando el ser se exterioriza, cuando el ser ya es exteriorizado, se dan la vulnerabilidad, la susceptibilidad y el caos del ser afuera en la exteriorización, es decir, en la relación que se tenga con el mundo. Si por una parte el equilibrio me permite a mí poder tener las estrategias para que cuando yo me exteriorice o me relacione con el mundo tenga una fortaleza de no volverme a los cambios, sino al contrario, fortalecer esa forma exteriorizada, y cuando retorne pues solamente hubo un crecimiento, pasó una transformación. En el desequilibrio sucede todo lo contrario. El desequilibrio permite que cuando yo me exteriorizo o me relaciono con el mundo, estoy sujeto a los cambios que este mundo tenga sobre mí. Pero eso no significa que yo pierda mi trascendencia, sino al contrario, mi trascendencia se mantiene. ¿Por qué? Porque cuando el mundo me permite transformarme por este mundo, el mundo me está dando importancia. Y si yo permito esa transformación, yo estoy dando la importancia al mundo. Entonces, siempre se va a dar la trascendencia. Si permite eso, lo mismo que para el equilibrio, es decir, si permite la forma exteriorizada, claro, porque significa que, ¿cuándo yo permite la forma exteriorizada del desequilibrio como concepto complementario? Cuando este mismo concepto, al exteriorizarse, se permite llegar al cambio que se sucede afuera, en la forma exterior o relación con el mundo. Si sucede esa parte, estamos bien. Igual con la causa-efecto, la causa y efecto caótico. Si por una parte ese concepto, ¿no?, de desequilibrio me permite llegar a otro punto mayor como efecto, ese efecto volverá a ocasionar otro efecto, y ese efecto otro efecto. Entonces sería causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto permanente. También en el desequilibrio. Sino que en este punto vamos a tener que tener en cuenta de que hay una incongruencia, hay un trabajo que no es enérgico y además que me permite transformarme, cambiar totalmente mi estructura. Cuando el yo exteriorizado se encuentra en desequilibrio, al interiorizarse va a permitir la transformación. Mejor dicho, los efectos en el yo se dan por la exteriorización, pero se dan en la interiorización, es decir, cuando el ser se interioriza. Si no, no podría haber cambios, ¿no? Los cambios como el crecimiento y transformación se dan únicamente en la interiorización, pero por la exteriorización. ¿Ven? Y por otra parte, entonces, como vimos, si ya vimos que vimos que tiene el concepto de exteriorización, tiene el concepto de relación de causa-efecto, permite la trascendencia del ser al transformarse, ¿no? Son singulares también para el ser, significa que va a caracterizar al mismo ser, ¿no? Entonces, pues cumpliría los criterios para mencionar de que no rompe la regla de bifurcación, tampoco rompe la regla de irreversibilidad y tampoco de exteriorización y de relaciones caóticas, ¿no? Entonces hasta aquí estaríamos viendo los puntos principales o cruciales del equilibrio y el desequilibrio, tanto como relaciones de complementariedad de los nodos internos y externos. Espero que se haya visto, colegas, este video, al menos lo que estoy escribiendo en la pizarra. Espero que se escuche bien. Bien, me despido. Hasta el próximo video. Estaré entonces en el siguiente video ya explicitando los elementos de los nodos internos, de los nodos externos, los conceptos de equilibrio, desequilibrio como ejemplos, y solamente nos faltaría complementar lo de la carencia y hacer los ejemplos con las vivencias. Por ejemplo, vamos a hablar sobre crisis hipertensivas, vamos a hablar sobre problemas de discapacidad, vamos a hablar de problemas de prematuridad, de obesidad, de diabetes, de problemas de pie diabético, etc., ¿no? Con la intención de poder evidenciar cómo es que se da en el equilibrio o el desequilibrio, cómo es que se da ese crecimiento de transformación y cómo es que se cumplen todos los criterios que nos van a permitir ver a nosotros la condición caótica y compleja del ser. Muchísimas gracias, colegas. Entonces me despido. Soy el licenciado Joshua Barbosa
y nos estamos viendo hasta el próximo video. Espero que se puedan suscribir al canal de YouTube. Si no, vean en nuestro Facebook. Al final, el Facebook, vamos a poder ver al final del video, es www.facebook.com/cuida de complejidad. Escríbanos a nuestro correo y esperamos sus comentarios. Dios los bendiga. Un abrazo.